Muy bien, continuamos con nuestro curso de Derecho Privado, parte general. Habíamos terminado algunas consideraciones en materia de comienzo de la existencia de la persona humana y este video lo vamos a dedicar a desarrollar algunas consideraciones en torno al fenómeno de la bioética, que ya vamos a ver qué es, y si nos queda un poquito de tiempo, que creo que sí nos va a quedar, vamos a desarrollar algunas cuestiones en materia de fin de la existencia de la persona humana, ¿no? Recordaremos que estuvimos debatiendo un montón sobre qué era esto del comienzo de la existencia de la persona humana, cuándo comenzaba, si comenzaba la concepción en el nacimiento, si concepción era fecundación o era anidación. Habíamos visto que teníamos un fallo muy importante, que era el fallo de Artavia Murillo a nivel internacional. Habíamos visto que a nivel nacional no teníamos fallos demasiado importantes al respecto. Pero bien, ¿qué es esto de la... antes de empezar, acá dice la maternidad y la filiación, análisis del artículo 565, 566 y 568 y concordantes. Eso es algo que ya hemos visto sobre presunción de la paternidad, así que no se preocupen. Como habrán visto, nosotros estamos con un pequeño problema, y es que estamos abordando un fenómeno que no es jurídico, como la vida, ¿no? Los humanos existimos antes de que existe el derecho, entonces estamos abordando un problema que no es jurídico, lo estamos abordando desde un punto de vista jurídico. Y no somos los primeros en querer abordar un problema filosóficamente tan complejo como la vida y la muerte desde alguna otra disciplina, y es por eso que la ética, que es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar los comportamientos y de ligar los comportamientos a valoraciones positivas o negativas, estudió lo que se conoce como bioética. La bioética, ¿qué va a hacer? Entonces, la ética, el estudio de los comportamientos de las personas ligados a valoraciones de positivos o negativos, qué conductas se deberían realizar, qué conductas no serían las correctas a realizar. Y vio que, quiero creer que en algún momento se los han explicado en la secundaria, hace referencia a la vida como fenómeno natural. Entonces, la bioética es esta rama del pensamiento que se encarga de pensar en conductas positivas o en conductas negativas, en conductas preferentes o en conductas reprochables alrededor del fenómeno de la vida y de la muerte. Al respecto tenemos un montón de temas que vamos a ver. ¿Por qué el derecho tiene que pensar en la bioética? Porque el derecho tiene que regular conductas alrededor de la vida y de la muerte. Por ponerles un ejemplo que ya vamos a desarrollar. ¿Puedo desconectar a una persona que está en estado terminal o en estado de coma? ¿Puedo retirarle el soporte de vida artificial? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Bueno, esto es algo que nos lo hemos debatido mucho. Quiero creer que no hay nadie lo suficientemente joven como para no recordar lo que fue el conflicto en 2018 por la ley de aborto, interrupción legal del embarazo, en donde hay una conducta que es la interrupción del embarazo, y que hay una gran parte de la sociedad que sostiene que es una conducta que debería estar permitida, y otra gran parte de la sociedad que sostiene que es una conducta que no debería estar permitida. Entonces ahí el derecho juega un papel importantísimo como el ordenamiento que regula qué conductas intersubjetivas están permitidas o no. Entonces, sobre la base de eso, nosotros podemos estudiar un montón de fenómenos de bioética. No los vamos a agotar al tema. Vamos a hablar de los que específicamente nos pide el programa, que son aquellas nociones que están en la mayoría de los libros de la materia y con las que no vamos a tener problemas. Son pequeñas aproximaciones al tema. La primera que vamos a ver es el tema de la reproducción, que por suerte algo ya hemos hablado, así que no vamos a tardarnos mucho en esto. Como ustedes saben, la reproducción es un fenómeno biológico mediante el cual
dos organismos que tienen una serie de cromosomas. Me gusta ponerme biológico en el tema porque los abogados no suelen saber mucho de biología, en donde mediante la transmisión de un fenómeno que se conoce como gameto, mediante la transmisión del gameto que incluye su información genética, se logra el nacimiento o se logra el surgimiento de una nueva forma de vida que comparte los gametos de sus antecesores. Esta es la reproducción. Nosotros, los seres humanos, tenemos un sistema de reproducción sexuada o de reproducción sexual, mediante la cual somos sexuales y no sé cuál era la palabra porque tenemos algunos organismos hermafroditas como los caracoles, y después tenemos organismos como los seres humanos que distinguen o que tienen distintos gametos según sean según sean sexo masculino o sexo femenino. Entonces, tenemos que, primera incógnita, ¿qué es un gameto desde el punto de vista jurídico? Sabemos que los gametos desde el punto de vista biológico en los seres humanos son el espermatozoide en los hombres y el óvulo en las mujeres. O tal vez correctamente el espermatozoide en los machos y el óvulo en las hembras, porque como ustedes saben, hoy en día el género, que es algo de lo que podríamos hablar un poco más adelante, el género se entiende como la manera que una persona vivencia o percibe su propia sexualidad, un fenómeno cultural, no un fenómeno biológico, el género. El sexo, que sí es un fenómeno biológico, divide a los organismos de nuestra especie en hombres y mujeres, pero esa dualidad solamente debería afectar a los fenómenos biológicos. El problema estuvo en que a lo largo de la historia permitimos que ese fenómeno biológico se transmita al fenómeno cultural, estableciendo reglas y parámetros para hombres y para mujeres de manera diferenciada, y estableciendo que la determinación del género estaba directamente ligada a la determinación del sexo, que como bien sabemos actualmente, y que esto es algo que a mí me da gusto darles clases a los alumnos más jóvenes, porque si bien hay algunos alumnos a los que todavía les hace ruido y no entienden el tema del género, es mucho más fácil y ustedes ya están acostumbrados porque ustedes vivieron la mayor parte de su vida en un mundo en donde el matrimonio igualitario existía, en donde la ley de identidad de género existía, tienen vivencias que los han puesto en contacto, tal vez tienen familiares, tal vez tienen contactos relativamente cercanos que no se han identificado con el sexo con el que nacieron, razón por la cual se autoperciben con un género diferente, y que esto genera por parte de toda la sociedad el deber de reconocerle esa autopercepción y de respetarla, ¿no? Entonces, bien, más allá de esta pequeña aclaración que nos sirve un poco para pensar también desde el punto de vista bioético, lo que es la persona humana, nosotros tenemos espermatozoides y óvulos. Está totalmente claro, y esto no lo discute nadie, que ni los espermatozoides ni los óvulos son personas. Porque hasta en la más cerrada y estricta hasta el más cerrado y estricto concepto de concepción implica la unión del espermatozoide y del óvulo, pero no contempla a los mismos por separado. Aquellos que dicen que el embrión es una persona porque contiene la totalidad de la carga genética de un determinado sujeto, en este caso los espermatozoides y los óvulos, como ustedes saben, contienen la mitad de la carga genética de un sujeto, razón por la cual el sujeto que supongamos tenemos un espermatozoide X que tiene una determinada carga de cromosomas, no sabemos cómo esos cromosomas se van a comportar, no sabemos cómo va a ser la persona esa, porque todavía tiene que unirse al óvulo X que tiene una determinada cantidad de cromosomas.
Y una vez que esos cromosomas interactúen y se forme la primera célula del embrión, ahí ya podríamos llegar a pensar que tenemos un ser humano determinado en sus condiciones genéticas. Pero antes de eso no. Entonces, los gametos, que son estas unidades que contienen la mitad de la información genética de un ser humano o de un organismo viviente, no son personas. ¿Qué son? Bueno, nosotros hemos analizado que existe el derecho a disponer sobre el cuerpo humano y que existen estos llamados bienes de la personalidad, que son bienes que surgen del cuerpo humano. Los espermatozoides y los óvulos son bienes de la personalidad. Los espermatozoides se regeneran, los óvulos no. Entonces, en ese sentido, tienen algunas pequeñas diferencias. El óvulo estaría más equiparado tal vez a un órgano en vista de su capacidad no regenerativa, pero tampoco es un órgano, ¿no? Los óvulos no son órganos. El ovario, que es el órgano que se dedica a madurar los óvulos, es el órgano. Bien. Entonces, espermatozoides y óvulos, yo sé que esto parece una clase de biología, pero es importante. ¿Por qué? Porque si de repente a ustedes les preguntan, primero porque está en el programa, les preguntan el gameto, concepto, naturaleza, discusión. No hay con qué darle, ustedes tienen que saber qué es. Ustedes tienen que saber qué es. Y como adultos responsables también tenemos que saber qué es, porque no puede ser que el día de mañana tengamos problemas con explicándoles a nuestros hijos cómo funciona el sexo y la reproducción humana, y que nosotros tengamos deficiencias técnicas para explicar algo tan importante. Bien, ahora, todos los gametos intervienen en un fenómeno que es la reproducción humana, y actualmente la reproducción humana ha trascendido en algunos aspectos, y lo que antes existía como la reproducción humana uterina, mediante relaciones sexuales, hoy en día ha quedado no como el único modo de reproducción humana, gracias a lo que se conocen como las técnicas de reproducción humana asistidas, las TRA. Las van a sentir nombrar muchísimo así que por eso se las escribo de esa manera. Actualmente nosotros tenemos dos grandes técnicas de reproducción humana asistida que tienen muchísimo éxito y que son las que ustedes tendrían que saber más o menos cómo funcionan, que son la uterina. En realidad son la fecundación asistida, que tiene como característica que es uterina, es decir, que la concepción se da en las trompas de falopio, como si hubiese sido mediante una relación sexual, solo que por algunos motivos, tales como falta de capacidad de nado de los espermatozoides, excesiva acidez en el medio uterino, hay muchas razones que pueden llevar, tanto de hombres como mujeres, a que los espermatozoides no lleguen a las trompas de falopio como en condiciones óptimas, razón por la cual no terminen fecundando el óvulo. Entonces lo que se procede es a insertar mediante mecanismos espermatozoides, ya sea trabajados para que los mismos estén en mejores condiciones, o protegidos, o de alguna manera más cerca de las trompas de falopio, para que la fecundación se dé en mejores términos. Esto le sirve a un montón de gente que no puede tener hijos de manera convencional. Y por otro lado tenemos la fecundación in vitro, o FIV, en donde la fecundación, es decir, la unión entre el espermatozoide y el óvulo, se da fuera del útero o extracorpórea. Bien, esta es la que nos genera muchos problemas, porque
sobre todo, a ver, en Vélez hablaba de concepción en el seno materno como el momento de inicio de la existencia de la persona humana. Esto hacía que algunos digan, listo, la fecundación in vitro no cuenta porque es fuera del seno materno, y la gente un poquito más honesta decía, bueno, pero es que Vélez puso en el seno materno como quien dice en el seno materno, porque en la época de Vélez ni se les hubiese ocurrido que en 100 años íbamos a andar fecundando extracorpóreamente embriones. Es por eso que en el anteproyecto de 2012 se incluía específicamente en el artículo 19 una mención a las técnicas de reproducción humana asistida, y se planteaba que el comienzo de la existencia de la persona humana, cuando medien técnicas de reproducción humana asistida, era en el momento de la implantación del procedimiento quirúrgico, ¿no? La implantación sería ya sea la implantación de espermatozoides en un proceso de fecundación asistida o de un embrión en el caso de una fecundación in vitro. Lamentablemente, como les expliqué en la clase pasada, esto se ha deconstruido, queda concepción sin tener una explicación muy clara de qué es la concepción. Se elimina en el seno materno para evitar cualquier tipo de inconvenientes, y bueno, tenemos el gran problema actual, que es que no sabemos muy bien si el embrión es o no es una persona. Como les dije, hay un montón de fallos, ya vamos a ver algún fallito local de Mendoza que avanzó un poquito, pero como les digo, son tan contradictorios, porque en Mendoza tenés un fallo más conservador diciendo que el embrión sí era persona, y después en La Plata o en Buenos Aires tenés fallos autorizando a la destrucción de embriones, y Artavia Murillo diciéndote que el embrión no es persona. Entonces, en ese sentido, recuerden que no están dichas las cosas, no está resuelto el asunto. No quieren resolverlo ustedes en el primer año de la facultad, ¿no? Me encantaría que ustedes lleguen el día de mañana a una posición de poder o a una posición de estatus jurídico como juristas y lo logren resolver y pasen a ser doctrina calificada, pero no es este el momento para que ustedes lo resuelvan, y no es la mesa de examen el momento para ponernos a discutir eso, ¿no? Bien, notarán que soy muy cauteloso con esto y que soy un poco insistente, pero bueno, pasa que he tenido malas experiencias con alumnos que bueno, se ponían un poquito insistentes en defender sus posturas. Entonces, bien, ¿qué pasa con el embrión? No vamos a detenernos mucho en esto. Sabemos que hay algunos que sostienen que es una cosa y hay otros que sostienen que es una persona. Depende de lo que nosotros concibamos como el fenómeno de concepción, depende de la postura de la que escribamos, y al respecto tenemos todo lo que fue el fallo Artavia Murillo sobre embriones supernumerarios, la protección jurídica de los embriones supernumerarios, el fallo LHE, o LEH creo que era, sí, LEH, contra OSEP de Mendoza. En este fallo se estaba solicitando a la OSEP de Mendoza que reconozca un mapeo genético de embriones in vitro a los efectos de determinar cuáles de ellos tenían disfuncionalidades en sus cromosomas, en el conteo de cromosomas, a los efectos de no implantar esos embriones. Como ustedes saben, mediante el conteo de cromosomas se puede determinar algún tipo de enfermedad genética, como ser el síndrome de Down, o como, o sea, no sé si técnicamente el síndrome de Down es una enfermedad, sino una condición, diríamos mejor dicho, una condición genética como el síndrome de Down, una predisposición a determinadas situaciones como la diabetes, ustedes, bueno, la diabetes gestacional. Bueno, ustedes saben que nuestros genes determinan en muchísimos aspectos nuestra salud. Bueno, este mapeo genético se decía que no lo cubría como obra social, empieza la lucha judicial, y cuando llega a la Corte Suprema de Mendoza, la Corte Suprema de Mendoza dice, no solamente la OSEP no tiene la obligación de cubrir ese tratamiento, sino que ese tratamiento no se debería hacer en Argentina, porque es una práctica eugenésica. Dicen, ya vamos a ver qué es la eugenesis, pero
ya sacarán cuentas. Correcto, génesis, nacimiento. Eugenesia es la utilización de herramientas o técnicas que intenten favorecer el nacimiento en determinadas circunstancias o con determinadas características. Básicamente lo que nos está diciendo acá el juez es, o lo que nos está diciendo tal vez la parte actora, no quiero implantar estos embriones que tengan cromosomas, un cromosoma extra. Si yo no implanto ese embrión que tiene un cromosoma extra, quiere decir que ese embrión tiene un solo destino, que es la destrucción. Y si yo permito determinar qué embriones van a ser destruidos y qué embriones no, lo que estoy haciendo es básicamente señalar qué embriones tienen que ser destruidos. Y a los jueces de la Corte de Justicia de Mendoza no les parecía. Cosa que me parece ligeramente raro, porque este es un fallo bastante nuevo, y la última vez que me había fijado, la Corte de Mendoza la dirigía Camel Majer Carlucci, que es una jurista muy importante. Ya me voy a fijar quiénes son los jueces de esta causa, me acuerdo que la leí por ahí, pero es raro eso. Pero bueno, la cuestión es que tenemos por un lado fallos como LH contra OSEP, que plantean esta cuestión de una práctica eugenésica que sostienen que no es correcta, porque va en contra del derecho a la vida de los embriones que una vez que se termine el mapeo y se determine que embriones tienen más de la cantidad de pares de cromosomas que tiene una persona en condiciones normales, no quiero utilizar el concepto de persona normal, como tampoco quiero pensar que la persona con síndrome de Down no está en condiciones normales, sino para determinar una cantidad de cromosomas, ¿no? Una cantidad de cromosomas con las correspondientes condiciones que esas cantidades de cromosomas van a determinar a posteriori. Entonces, bien, con respecto a la jurisprudencia extranjera, el fallo de Artavia Murillo es todo lo que necesitamos saber, porque después hasta la RIFO no es tanto de concepción ni de bioética. Entonces, bien, con respecto a las soluciones propuestas en materia de embriones y de gametos, como ustedes saben, hay algunos que proponen la eliminación, la destrucción de los embriones supernumerarios. Con respecto a la disponibilidad de gametos, recordemos que al ser los gametos bienes sobre el propio cuerpo, los mismos no pueden ser comercializados, sino que deben disponerse por fines altruistas, por fines humanitarios, por fines terapéuticos. Entonces, en ese sentido, los bancos de esperma siempre se abastecen de donativos. Respecto a la identidad, el derecho a la identidad de la persona nacida bajo un proceso de fecundación asistida mediante donación de espermatozoides anónimos, es un tema bastante interesante, pero me parece que no va tanto por acá. Esta cuestión de, bueno, yo dono espermatozoides con la total y completa seguridad de que ese hijo no me va a conocer nunca, y que sobre todo no estoy atado jurídica ni económicamente a ese hijo. Pero al mismo tiempo estoy avanzando sobre el derecho a la libertad o el derecho a la identidad de ese hijo, que va a desconocer algunas características de sus padres. Ustedes saben, hace poco, casi todos los años tenemos la suerte mezclada, porque lo ideal sería que no, de encontrar a nietos de desaparecidos. Digo, lo ideal sería que no existan nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, que no haya desaparecido nadie, sería lo ideal. Y ustedes saben que en las experiencias de vida que cuentan estas personas hay una serie de blancos inexplicables en los sentires y en el desarrollo de estas personas que nacieron sin su identidad definida, sin su identidad genética definida, y que de repente yo a veces me hallo parecido a mis padres en mis gustos, en mis sentires y en mis saberes,
sin necesidad de que mis padres me lo hayan blanqueado en algún momento, sin necesidad de que mis padres me hayan arrojado hacia ese lado. Entonces hay una tensión muy interesante para estudiar, pero que bueno, obviamente no está resuelta como casi todos estos dilemas. Entonces bien, otros temas más allá de la cuestión de las técnicas de reproducción humana asistida mediante la fecundación asistida y la fecundación in vitro, podríamos llegar a decir que otro, aunque esto ya no tiene tanto que ver con la reproducción, sino con el fenómeno gestacional, otro fenómeno importante en materia de bioética que hay que comprender es el tema de la maternidad sustituida. Esto se da mediante la posibilidad de una fecundación in vitro en la que yo agarro los gametos de dos personas, los convierto en un embrión y lo implanto en una tercera persona que solamente se va a dedicar a gestarlo. Este cuerpo gestante no tiene derechos de carácter filial ni siquiera tiene una filiación genética con el hijo, porque si ese hijo nace y yo le hago un ADN, no va a compartir información genética con la gestante, o con él o la gestante, y sí va a compartir información genética con los padres biológicos. Esto en Argentina no está permitido. No está permitido y quiero dejar bien en claro que hace poco, cuando fue el boom de esta novela, en donde era una cuestión de una chica que era madre por sustitución, vi en una nota que se hizo en Susana Jiménez que decían no está prohibido, pero lo que no está prohibido está permitido. No. En Argentina tenemos el siguiente problema legal al respecto. En Argentina la madre es la que pare. Si yo quiero evitar eso, necesito que un juez me dé algún tipo de autorización excepcional, que no sé cómo la va a justificar desde un punto de vista legal, o falsificar documentos. Falsificar documentos, que ojo, van a ser documentos que salvo que alguien abra la boca, no van a poder comprobarse nunca, porque, a ver, supongamos, yo tengo esta madre gestante total y completamente encubierta, tengo al médico que me dijo que me va a falsificar el certificado, nace la criatura, ponemos que quien parió fue mi esposa, lo anotamos como hijo de mi esposa y mío, le pagamos a la madre sustituta, se va a su casa, etc. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si alguien quiere chillar y dice, no, yo nunca la vi embarazada a la luz? Bueno, le digo, háganle un ADN a nuestra criatura, le hacemos un ADN a la criatura y va a salir que es hijo nuestro. Entonces es medio imposible comprobarlo, pero es ilegal. Es falsificación de documentos, necesita un médico entongado, necesita un montón de guita negra que no corresponde. ¿Estaba regulado esto en el anteproyecto? Sí, estaba regulado en el anteproyecto, era un contrato, tenía determinadas características y una de las características era que planteado el consentimiento informado tanto del cuerpo gestante sustituto como de los aportantes del embrión y dadas las condiciones del contrato, la maternidad no se determinaba por el parto, sino por lo que se conoce como voluntad procreacional. Que es la misma razón por la cual la pareja lesbiana en un matrimonio homosexual es madre del hijo de alguna. Porque la razón por la cual, a ver, si supongamos, tenemos la pareja lesbiana, se interviene mediante un proceso de fecundación asistida con donante anónimo. Cuando se hace ese procedimiento, quienes firman el consentimiento informado para hacerlo son las dos madres, ¿no? La pareja, el matrimonio firma y se procede a la realización de la fecundación asistida, progresa, engancha, bárbaro, la mujer gesta el hijo y cuando nace hijo de ambas. Bueno, pero si es hijo del donante. No, es hijo de ambas. ¿Por qué? Porque ambas son las que tienen la voluntad procreacional.
Entonces el derecho ha decidido darle más importancia a aquel que ha prestado su voluntad. Es más, ni siquiera vayamos a un ejemplo en un matrimonio homosexual. Vamos a un matrimonio, supongamos que yo sea estéril y con mi mujer queremos tener hijos. Entonces decidimos probar un mecanismo de fecundación asistida, donante anónimo. Mi mujer es madre, yo soy el padre de esa criatura. ¿Por qué? Porque cuando hicimos todo este procedimiento juntos, yo firmé una serie de papeles en donde manifesté mi voluntad procreacional. Lo mismo pasaba con la maternidad por sustitución, pero fue eliminada, como ya les dije, por motivos políticos. Pero yo les digo, hoy en día yo me encuentro un poquito contrariado con esto. Habrán notado un poquito, yo tiendo a ser medio progre, medio que sí, no me gusta estar atado a los valores, valores morales tradicionales, pero hay un programa muy bueno que les recomiendo, creo que ya se los recomendé, que es ¿Qué piensan los que no piensan como yo?, sobre maternidad subrogada, que me dio un sacudón de realidad cuando vi a una representante del movimiento feminista diciendo que la maternidad por sustitución tenía el riesgo de convertirse en una nueva forma de explotación de la mujer. Y le hallo razón, porque los contratos de maternidad por sustitución son contratos en donde hay mucha plata de por medio, porque nadie dijo que la maternidad subrogada tenía que ser gratuita, y en donde la existencia de una organización cultural como es la nuestra, en donde el patriarcado continúa sistemáticamente oprimiendo a las mujeres, puede encontrar de una manera muy sencilla maneras de explotar la capacidad gestacional de una mujer y volverla una esclava en ese proceso. Imagínense que si un embarazo me da más plata que 9 meses de prostitución, yo voy a empezar a traficar con seres humanos y en lugar de dedicarlos a la explotación sexual, los voy a dedicar a la explotación gestacional. Porque si me sale mejor, más plata, me sale más barato, tengo que llevar los controles. Bueno, este razonamiento ya lo hice en otro video, así que no quiero repetirme. Entonces, bien, ya resuelta esta cuestión de la reproducción como gran problema bioético y todas estas ramificaciones, vamos a ver otros problemas bioéticos, ¿no? El programa nos pide casi una entre paréntesis de otros problemas bioéticos que son evitar la vida. Algo hemos hablado. Ya hemos hablado del tema del aborto. Ustedes saben, en Argentina nosotros tenemos 3 tipos de abortos no punibles, si quieren decirlo, o 2. No, 2 tipos de abortos no punibles. El aborto terapéutico, que es aquel en el cual la vida de la madre corre peligro, entonces los médicos tienen que tomar una decisión y se permite que esa decisión sea cuando está en juego la vida de la madre, evitar la vida del hijo. Y finalmente, o después de muchas discusiones, el aborto legal, que es el aborto de una persona que ha sido víctima de violación. Esto viene después de lo que se conoce como el fallo Fall, si quieren leerlo en algún momento. Son las siglas de la menor que pidió la autorización para interrumpir el embarazo. Llega una interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia, porque antes se llamaba a este tipo de aborto el aborto eugenésico, porque el artículo 80 y pico del Código Penal que permite los casos en los cuales el aborto no es punible, sostenía que eran en los casos en los que exista una violación a una mujer idiota, ¿no? Terminología horrible que tienen estos códigos viejos.
Lo que dijeron los juristas en su momento, en el 2012, cuando fue el fallo FAL, fue que en realidad ahí había una coma. Cuando fuera producto de violación, coma, o una mujer, vamos a decir, con algún tipo de discapacidad mental, que es la manera correcta de referirse a esta persona, en base a que también a una concepción un poco absurda de que las personas con discapacidad mental no tienen derecho a consentir una relación sexual. Entonces toda relación sexual implicaría una violación, cosa que no es correcta tampoco, pero bueno. El aborto eugenésico ya se ha dejado de lado, primero porque es evidente la intención, el concepto de eugenesia es evitar la propagación de este pool genético que en algún momento se consideraba negativo, como es el de la persona con discapacidad mental, que por suerte lo hemos zanjado. Entonces quedó el aborto legal del fallo FAL como una situación en la cual vamos a permitir evitar la vida cuando la misma sea el producto de una violación. Al respecto hubo muchas discusiones sobre si la violación tenía que tener una investigación judicial previa o no, sobre si se requería autorización judicial y cuál fue el gran problema, qué fue lo que le pasó a FAL. En FAL, la madre de esta criatura, de esta niña violada, solicita la autorización al juez para interrumpir el embarazo y como el juez no se la estaba dando, la madre va y lo hace. Entonces venía el reproche penal, como diciendo, bueno, ahora te vamos a meter preso por esto, y la Corte Suprema de Justicia dijo que no, que lo que hizo la madre está bien porque había sido víctima de violación. Esto recordemos en antecedentes importantes lo que fue en su momento la condena a Tejerina, que fue una mujer que fue violada, fue forzada a llevar adelante su embarazo y una vez nacido su criatura en un estado en donde no pudo contenerse porque según los testimonios tanto de ella como lo que surge de las pericias psiquiátricas, veía la cara del violador en el hijo y le generaba un arranque de locura y una angustia y una disforia terrible, termina asesinando a su propio hijo, lo cual le hubiese llevado la pena de perpetua, de no ser por estas circunstancias absolutamente extraordinarias que nos hacen repensar la idea de forzar a una persona y sobre todo, como en el caso FAL, a una niña de llevar un embarazo a término. Más allá de todo esto está la discusión por el aborto libre, que es lo que se está discutiendo ahora, en el cual no tenga que ser necesariamente en contexto de una violación, sino que forme parte de los derechos que tiene una persona a la planificación familiar, a la disposición sobre el propio cuerpo, a la no inmiscusión sobre el proyecto de vida, etc. Como ustedes saben, este último aborto no está reglamentado, no está permitido, es un delito. Creo que no ha ido preso nadie por aborto en Argentina, así que, no, sí hay gente. Es más, qué burrada que acabo de decir. Hace poco, en Tucumán, metieron preso a una niña acusada de aborto a pesar de que no tenían pruebas. La chica va a hacerse ver porque estaba sintiendo un malestar y en el hospital se da con que estaba teniendo una pérdida de un embarazo que desconocía y la chica estuvo presa, no sé si un tercio de un año, como 120 días, por culpa de que obviamente la administración del hospital de Tucumán tenía una postura muy tomada en contra del aborto, se la encontró en el baño con pérdidas y se la denunció, fue un proceso súper violento, entonces sí, van presas las pobres, ¿no? Como decía Favaloro, mientras el aborto siga siendo ilegal, se va a permitir que las mujeres con plata limpien su honra y que las mujeres pobres sigan muriendo por abortos clandestinos o siendo encarceladas en situaciones totalmente violatorias de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bien, eso con respecto a evitar la vida. Obviamente, esto es una postura muy personal. Todo lo que dije sobre el aborto libre es personal, ¿no? Apreciación personal, los argumentos de por qué habría que legalizarlo.
La gente que está en contra y que tiene argumentos de que no quiere legalizarlo, sostiene que hay que proteger el derecho a la vida del no nacido, el derecho a la vida del embrión, que es una postura obviamente aceptable desde un punto de vista doctrinario. Yo no creo que ninguna postura que se ejerza con violencia o que implique, es medio complicado esto. No existe en este mundo ningún crecimiento de voluntad que no implique el achicamiento de otras voluntades. Entonces esta idea de que hay ideologías que avanzan sobre los demás e ideologías que no avanzan sobre los demás es mentira. Toda ideología avanza sobre los demás. Es verdad que es un poco difícil pensar cómo un aborto, que es un fenómeno que ocurre muy hacia el interior de una persona y de un núcleo familiar, puede terminar afectando a un tercero. No estoy diciendo necesariamente que afecte a un tercero, pero tampoco, no creo que ninguna ideología sea inocua, ¿no? En ese sentido, quiero que quede eso claro. Lo que sí no creo es que hay que ser, no creo que haya que ser tolerante con ideologías que propicien un desconocimiento de los derechos humanos de algún sector o de algún grupo, ¿no? En ese sentido, no creo que una persona escudándose en el término, bueno, es mi opinión y tenés que respetarla, cuando tu opinión es nefasta, cuando tu opinión es que hay ciertas personas que no deberían estar vivas, no tengo por qué respetarla, ¿no? Pero bueno, pasemos a otro tema. Mantener con vida, este es otro gran tema que ha atravesado nuestra legislación, que es el tema de hasta qué punto los mecanismos médicos actuales deben mantener a una persona con vida más allá de sus funciones orgánicas. Es decir, hasta dónde tiene que llegar la tecnología y la ciencia para mantener a una persona con vida. Y a partir de acá surge lo que nosotros conocemos como la muerte digna. La muerte digna, que ha sido regulada en Argentina, que está en la Ley de los Derechos de los Pacientes, una modificación que se introduce mediante la Ley de Muerte Digna, sostiene que la persona puede negarse, o la persona o sus familiares, en el caso de que ésta esté impedida, negarse a la prolongación excesiva de su vida mediante métodos mecánicos o tratamientos meramente paliativos, en el sentido de que la muerte digna implica dejar morir a la persona. Evitar mantener con vida excesivo que la ciencia nos ha permitido, ¿no? Porque antes sí, la muerte digna no era una necesidad, no una opción, pero con un respirador automático, alimentación vía sondas, estimulación eléctrica de músculos, todos los sistemas que tenemos hoy en día, podemos mantener una persona con vida, entre comillas, sin que tenga funciones vitales funcionantes, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran debate en Argentina, que por suerte hoy en día está bastante permitido y zanjado el tema de la muerte digna. No así, ¿no?, el de provocar la muerte, que es lo que se conoce como eutanasia. La eutanasia, creo que es con ese. La eutanasia es el proceso mediante el cual a una persona se le inocula, se le provoca el resultado muerte mediante algún tipo de mecanismo. Esto en Argentina no está permitido, está atajado por donde se lo vea, así que en ese sentido yo soy una persona que cree que la persona tiene que tener derecho a elegir cuándo irse, entonces en ese sentido yo creo que la eutanasia debería estar regulada, pero bueno, no es la postura imperante, y de hecho no veo que haya un movimiento muy fuerte por la defensa ni que se plantee esta cuestión. Estaba hablando de la eutanasia y cómo no estaba viendo, no veía tantos movimientos políticos a favor del derecho a la eutanasia, ¿no? Entonces, bien, algunos países, Holanda creo que es famosa por tener normativas de eutanasia bastante
más flexibles. Bien, últimos temitas de bioética. Producir la vida. Como ustedes saben, producir la vida de manera artificial, estaríamos en presencia de técnicas de clonación que a nivel mundial están prohibidas. La experimentación en torno a la clonación no está abierto a discusión. Seleccionar vida, ahí estaríamos en presencia de la eugenesia. Como les dije, es el proceso mediante el cual uno aplica algún tipo de mecanismo de selección que tienda a generar el nacimiento de determinadas circunstancias o determinados valores. Un poco lo que hacía Mengele, ¿no? Que quería producir personas con determinadas trazas arias. Obviamente eso está prohibido en todo el mundo, no está aceptado. Cambiar la vida, eso me parece interesante. No sé si lo pondría acá, cambiar la vida. Creo que hace referencia a las operaciones de reasignación de género, que como ustedes saben, en Argentina, nosotros desde el 2012, que se dictó la ley de identidad de género, la reasignación de género es un derecho de cualquier persona que, sintiendo disforia por las características sexuales de nacimiento, puede solicitar una intervención quirúrgica a los efectos de una intervención quirúrgica o un tratamiento endocrinológico a los efectos de adquirir cualidades sexuales similares a las que con las del género con el que se identifica, ¿no? Ustedes saben, es un tema súper interesante. Antes de la ley, muchos médicos no realizaban este tipo de operaciones porque sostenían, no solamente los médicos, algunos fiscales sostenían que encuadraba dentro de las lesiones gravísimas del artículo 91 del Código Penal, ya que inhabilitaban una función como ser la función reproductiva de manera irreversible. Entonces, algunos médicos, para evitar la posibilidad de ser acusados de mala praxis o lo que son los procedimientos penales, que unas lesiones gravísimas te meten preso por bastante tiempo, no se realizaban ese tipo de operaciones. Algunas personas tenían que irse a Brasil, a Uruguay o a Chile a hacérselas. Creo que en Brasil se podía hacer un poquito bajo el poncho. Por suerte acá en Argentina ya están permitidas, ya no hay ningún tipo de problema al respecto. Hay antecedentes de niños que han empezado con bloqueos hormonales del sexo con el que nacieron, a los efectos de evitar que se manifiesten o que se acentúen algunas cuestiones durante la etapa de adolescentes, cosa que es un tema súper interesante, es un tema apasionante, diría yo. No me parece que esté mal a mí, pero no me parece tirado de los pelos que a alguien le dé miedo, o no me parece tirado de los pelos que alguien diga esto no me gusta, porque es un tema un poquito más polémico, ¿no? Nuevamente, siempre y cuando no sea del grado del fascismo o de la intolerancia, porque en ese caso yo tampoco apruebo ese tipo de pensamientos. Entonces, bien, con esto terminamos lo que es este capítulo de bioética y pasamos muy rápidamente y sin detenernos demasiado en el fenómeno del fin, ¿no? Ya habíamos dicho, bueno, la persona humana comienza su existencia en la concepción, cuando finaliza la existencia con la muerte. Ahora, la muerte, nosotros podemos llegar a tener algún tipo de concepto, pero el derecho no puede tener una concepción más o menos. O sea, yo no le puedo decir al derecho morir es ser olvidado, ¿no? Porque, no, necesitamos algo muy específico. Razón por la cual, al ser un fenómeno tan biológico, el derecho ha decidido seguir estándares médicos y esos estándares médicos van a ser
las indicaciones que estén en las leyes especiales. Actualmente la ley especial que determina el fenómeno de la muerte es la ley de ablación de órganos, en donde describe muy bien el tema de la falta de funciones encefálicas, o podríamos decir nerviosas, respiratorias y circulatorias. Entonces, la ausencia de estos tres grandes elementos implica que una persona está muerta. La anterior ley de ablación de órganos exigía además que estas tres situaciones se den de manera persistente y que acumulen lo que se llama signos cadavéricos, que es una manera médica de referirse a algunas manifestaciones que se presentan en cadáveres, tales como el rigor mortis, el comienzo de descomposición del cuerpo, etc. La nueva ley de ablación de órganos, conocida como ley Justina, no tiene ese tipo de exigencias, en base a que la comprobación de la muerte para el procedimiento de ablación de órganos tiende a tener criterios un poquito menos restrictivos, porque si esperamos a que aparezcan los signos cadavéricos, los órganos no nos van a servir. Entonces, por lo general, el quid de la cuestión, o sea, ¿cuándo realmente pasa algo? Acá, ¿no? Cuando el sistema nervioso falla, por lo general es irreversible, ¿no? Ahora, cuando uno tiene el sistema nervioso funcionando, pero por alguna razón tal, o sea, el encéfalo, ¿qué es? El encéfalo es la parte del cerebro que controla las funciones vitales y los movimientos inconscientes del cuerpo, tales como los actos reflejos y los movimientos internos del cuerpo, como las señales eléctricas a los pulmones para la respiración automática, las señales eléctricas del corazón para la circulación de la sangre. Entonces, es bastante importante. Cuando muere el encéfalo, nosotros tenemos la posibilidad de estimular de manera artificial las funciones respiratorias y las funciones respiratorias, pero no tenemos actualmente en el estado de la ciencia maneras de estimular el encéfalo para que el mismo retome actividades o reemplazar el encéfalo de alguna manera. Esto nos lleva a que una persona con muerte encefálica, por lo general, sea un candidato para la ablación de órganos, ya que en términos generales es muy posible que esa persona retome conciencia y que si le retiramos el soporte de respiración y de circulación, lo más probable es que muera. Entonces, bien, no tenemos solamente un solo tipo de muerte, porque la muerte tiene una gran comprobación, que es el cadáver, ¿no? Todo esto que yo les estoy diciendo, que la falla encefálica, respiratoria y circulatoria, se basa en que nosotros tenemos el cadáver para identificarlo. Ahora, existe además, como el derecho necesita algún otro tipo de seguridades, cuando no hay un cadáver, existen dos tipos, podríamos decir, dos tipos de muerte: la real y la presunta. Y podríamos decir incluso que la presunta puede ser por el juez o por la ausencia. Ya vamos a indicar un poquito más en profundidad eso. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la muerte? ¿Qué es lo que provoca la muerte? Desde el punto de vista jurídico, la muerte tiene efectos tanto en los derechos extrapatrimoniales como en los derechos patrimoniales. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los derechos extrapatrimoniales, y digo la mayoría porque no todos, se van a extinguir. La muerte va a extinguir la mayoría de los derechos extrapatrimoniales de la persona, tales como el matrimonio, algunos derechos de autor en algunas medidas, los derechos sobre el propio cuerpo en alguna medida, los derechos a la identidad, a la imagen, al honor en alguna medida.
Digo en alguna medida porque hay algunos que subsisten y que son traspasados a los herederos, como los derechos intelectuales, como el derecho que tienen los herederos de proteger la imagen del causante por una determinada cantidad de tiempo, y ellos tienen que dar la autorización para la reproducción de esa imagen. Ya vamos a ver en una unidad específica sobre el tema cómo funciona eso. Y con los derechos patrimoniales, nosotros tenemos un sistema mediante el cual la mayoría de los derechos patrimoniales se transmiten a los herederos. ¿Cómo funciona esa transmisión? ¿A quién se va a transmitir? Y todo eso es el tema que van a ver en una materia específica que se llama Derecho de Sucesiones, que tiene su propio libro en el Código Civil y Comercial y que es una materia súper entretenida, ¿no? Se las recomiendo, a mí me gustó mucho. Entonces, bien, ¿cómo se comprueba la muerte? Como ya les dije, tenemos el cadáver, pero existe también la posibilidad excepcional de que el juez, si determina que hay una circunstancia o característica según la cual la persona no puede haber sobrevivido, el juez puede declarar la muerte. Estamos hablando de, por ejemplo, un accidente aéreo en el cual no se hayan encontrado los restos de la persona, pero que se haya comprobado que el mismo haya ocurrido. No hace falta pasar por todos los procedimientos de muerte presunta, pero si no tenemos esta seguridad, que el juez pueda certificar que la persona, a pesar de que no tenemos el cadáver, certificar de alguna manera que no hay posibilidad que la persona haya sobrevivido, tenemos el fenómeno de la ausencia con presunción de fallecimiento, que antes de avanzar en el tema quiero hacer una aclaración. Acá me habla de la conmoriencia. Esto, ¿por qué voy a detenerme acá? Porque lo han tomado en el examen parcial del año pasado, entonces quiero dejarlo claro. La conmoriencia es una ficción del derecho. Si ustedes han estudiado bien el manual de Torré, recordarán, ahí perdido por ahí, que las ficciones del derecho son creaciones que el derecho toma como verdaderas, aunque las mismas no lo sean, a los efectos de determinar efectos jurídicos. Cuando en una situación en la cual fallezcan dos personas y no pueda determinarse de ninguna manera quién fallece primero y quién fallece después, se entiende que fallecen al mismo tiempo. Y esto tiene como principal consecuencia que ninguno de los dos se hereda. Entonces, si yo vengo en un auto con mi padre y ambos fallecemos al mismo tiempo, eso quiere decir que yo no heredo a mi padre. Y esto tiene muchas consecuencias que no quiero abrumarlos con diagramas de herencia, pero es la diferencia entre que mi mujer se quede con los bienes de mi padre o que mi tío se quede con los bienes de mi padre, ¿no? Porque si tenemos un sistema en donde la ley determina que primero murió mi padre y después a los 30 segundos morí yo, eso quiere decir que los bienes de mi padre se transmiten a mí, y cuando yo muero mis bienes se transmiten a mis herederos, a mis hijos, si no tengo hijos, a mis padres, y si como acaba de morir mi padre, a mi cónyuge, ¿no? Entonces, como tienen muchas características, esto que requiere un conocimiento de derecho sucesorio un poquito más amplio, no los quiero abrumar, ¿no? Pero para que entiendan cuál es el sentido de la conmoriencia. Y también para que entiendan que no es el único sistema. Algunos sistemas tienen presunciones en las cuales se dice que, bueno, que ante la muerte conjunta de dos o más personas y que no pueda determinarse quién murió primero, se va a tener como que murió primero la persona de más avanzada edad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de presunciones en nuestro derecho no existen, ¿no? Es como la viabilidad que veíamos en la clase pasada. Nuestro derecho no las tiene. Entonces, ¿por qué hacemos esta aclaración? Porque hay algunos derechos que sí la tienen, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta cómo son las características jurídicas de nuestro derecho. Bien, ahora sí vamos al tema de la muerte presunta y el fenómeno de la ausencia. Existe la posibilidad de que una persona... Antes, acá borré. Los derechos patrimoniales que la mayoría se transmiten, pero hay algunos que no se van a transmitir, como por ejemplo
las obligaciones que son absolutamente personales, ¿no? Si a mí alguien me encarga hacer una escultura porque yo soy un escultor y me muero, mi hijo, que no es el escultor, no está obligado a hacerla, ¿no? Bueno, se entiende eso. De todas formas, les repito, esto es una materia aparte, tienen que tener algún que otro conocimiento, pero no hace falta que lo agoten. Bien, ¿qué es la ausencia? Existe la posibilidad de que una persona, por alguna razón u otra, no se encuentre en su lugar de domicilio habitual y que esta circunstancia sea ignorada por absolutamente todos dónde está. Es decir, estamos en presencia de una persona que no está donde debería estar y que nadie sabe dónde está. Eso es la ausencia. La ausencia simple, por lo general, no va a afectar los derechos de nadie, ¿no? Si yo me ausento, pueden pasar unos cuantos meses hasta que alguien tal vez se dé cuenta. Pero, ¿cuál es el problema? Que existen bienes del ausente. Y si esos bienes necesitan ser administrados porque corren riesgo, o porque se están cayendo, porque los están tomando, o porque no están pagando los alquileres, etc., la persona interesada en esos bienes puede solicitar al juez la autorización para administrarlos. Esa autorización para administrarlos es totalmente facultativa. Uno tiene que comprobar que existe ausencia y que existen bienes del ausente que están en riesgo. Ahora, si esta situación de ausencia se mantiene durante un determinado tiempo, existe la posibilidad de presumir el fallecimiento. ¿Cuánto es este plazo o cuánto es este tiempo? Si la persona se ausenta en circunstancias normales y que no nos puedan a nosotros indicar que su vida corre peligro, estamos hablando de 3 años. Si la persona se ausenta en una circunstancia de riesgo o una circunstancia en la que podemos intuir que su vida corría peligro, tales como los estragos, los desastres naturales, las situaciones de guerra, el plazo se reduce a 2 años, contados desde ese evento o episodio. Y finalmente, si la última noticia que tenemos de la persona está ligada al fenómeno del naufragio, vamos a tener un plazo de 6 meses. El naufragio es una circunstancia en la cual el paso del tiempo disminuye de manera crítica la posibilidad de que la persona sobreviva. En cambio, bueno, los estragos, la guerra, existen un montón de situaciones en las cuales, por más que hayan pasado 2 años, la persona volvió. Y ese volver está ligado a la posibilidad de dejar una puerta abierta. Ahora bien, sobre la base de eso, nosotros vamos a tener que iniciar un juicio en el cual le vamos a pedir al juez que, dadas las 2 circunstancias, la ausencia y el paso del tiempo, nosotros declaremos muerta a una persona. Y para declarar muerta a esa persona, el juez tiene que determinar en qué fecha murió. Cuando la persona desaparece sin ninguna circunstancia, es decir, desaparece acá, pasan los 3 años, yo voy a declarar como fecha de fallecimiento el punto medio, es decir, el año y medio. Yo tengo que poner una fecha, porque a partir de esa fecha van a generarse los efectos jurídicos de la muerte. El año y medio, o en una circunstancia excepcional, si la persona hubiese cumplido 80 años antes del año y medio, la fecha de su cumpleaños número 80. En cambio, cuando tenemos las circunstancias del estrago o del naufragio, la fecha va a ser la fecha del naufragio o del estrago, la fecha de fallecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque sobre la base de esa fecha va a comenzar un periodo, ¿no? Vamos a tener que hacerlo acá, que se conoce como prenotación. Está bien, vamos a reconocer el fallecimiento de la persona y por lo tanto vamos a proceder a los efectos. Va a disolverse el matrimonio y los bienes se van a transmitir.
El tema es que como yo todavía tengo que dejar una puerta abierta, esa transmisión se va a hacer mediante una prenotación. Es decir, yo le voy a transmitir los bienes a los herederos, pero los herederos van a tener que anotar en un registro público que esos bienes están prenotados. Les dan facultades amplias a los herederos pueden usarlos, pueden consumirlos, etc. Pero lo que no pueden hacer es disponer de ellos. No pueden hacer que los bienes salgan de su patrimonio durante la prenotación. Esa prenotación dura 5 años, contados desde la fecha de la muerte presunta. ¿Para qué me sirve esto? Pasados los 5 años de prenotación, los bienes quedan a nombre de los hijos y por lo tanto ya, o de los herederos, y por lo tanto ya son de ellos y pueden disponer, etc. ¿Para qué me sirve a mí todo esto de la prenotación y la no prenotación? Para el excepcional caso de que la persona vuelva. Tenemos acá un periodo de 5 años. Acá prenotó, acá es la fecha presunta de muerte. Si la persona declarada presunto fallecido vuelve antes del periodo de prenotación, a la persona se le deben reintegrar todos sus bienes en el estado en el que estaban. Es decir, se le hace rendiciones de cuentas, etc., pero él tiene que quedar como si no se hubiese ido. No, polémico. Yo siempre digo que es importantísimo tener una excusa muy buena si uno vuelve acá, ¿no? Algo como: he sido atrapado por piratas, el enemigo me ha tenido cautivo en sus redes, porque algo así como se me quedó sin batería el celular, no va. Y si la persona aparece después de esos 5 años, no significa que ya no tiene derecho a nada, significa que tiene derecho a los bienes en el estado en el que estén. Si se vendieron los bienes y hay plata, tiene derecho a la plata. Si se vendieron los bienes y ya no hay plata, no tiene derecho a nada. Estaba diciendo, ¿qué pasa con el que vuelve, el revenant? Si la persona vuelve después de pasado la prenotación, se le deben restituir los bienes en el estado en el que estén, ¿no? Obviamente, si están. Si están y están en el mismo estado en el que los dejó, bárbaro. Si no, tiene que restituirlos. Se debe restituir lo que esté. Así que bueno, por esos últimos 40 segundos que tuvimos que reiniciar la clase. Pero bueno, con esto damos por terminada la unidad 3 y creo que ya a partir de la unidad 4 vamos a poder ir bastante más rápido. De todas formas, estamos atentos, el día 18 es el parcial, así que vamos a tener 1 o 2 clases al menos antes del parcial para pensar y repensar y ver cómo les están sirviendo estos videos, si no les están sirviendo, y reflexionar un poco sobre la materia y sobre algunas manifestaciones de la materia. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase.